Ok, ¿le sale que ya se está grabando? Bueno. Hola, buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por César Jesús Rosales Hernández, Philip Salas Oso, Elena Mora Ruiz y Román Nieto Hernández y Marta Sofía Vázquez Mendoza. El día de hoy vamos a llevar a cabo una sesión de compañerismo filosófico. Y antes quiero preguntarle a cada uno de ustedes qué es lo que esperan llevarse de esta sesión. Elena, ¿tú qué esperas llevarte de esta sesión? Bueno, yo creo que de esta sesión espero llevarme un entre o una definición más amplia de lo que es la filosofía con respecto a cada persona, a cada uno de ustedes, que como se va a tratar en esta sesión, es contarnos un poco de las vivencias de cada uno y cómo nosotros nos sentimos respecto a eso, ¿no? Yo creo que es muy importante ese aspecto porque quizás muchas veces nosotros no conocemos lo que las personas sienten o si pasan un problema nosotros no podemos comprenderlas, ¿no? Pero es bueno escuchar y sentarse a escuchar a los demás para tener un fin, ¿cómo lo podemos decir? Una empatía ante las demás personas, ante sus problemas. Entonces espero llevarme un poco más de conocimiento acerca de cada uno de ustedes y cómo ustedes se sienten ante ciertas acciones. Román, ¿tú qué esperas llevarte de esta sesión? Bueno, yo considero que lo que más espero de llevarme de esta sesión es la mezcla de ideas, de opiniones acerca de lo que se va a platicar. Considero que, bueno, la sociedad está compuesta de todos nosotros como un conjunto y el estar dispuestos a escuchar a los demás, a opinar y a compartir los pensamientos e ideas que cada uno tiene, hace que la sociedad de una u otra manera se le facilite el avanzar, el prosperar. Y como estudiantes de último semestre de preparatoria, esto nos puede preparar de una manera muy interesante al choque de ideas que podremos tener en nuestras vidas futuras, con opiniones, trabajo en equipo, y más que nada complementación con nuestras propias opiniones. Saber qué es lo que opinan los demás y contraponerlo con lo que nosotros pensamos nos ayuda a que nuestro marco y nuestra visión del mundo en ciertos temas se pueda ampliar y nos permite tener una reflexión más centrada en algo que puede favorecer a todos. Entonces, eso es lo que más espero de esta sesión, cómo es que las ideas de todos se pueden complementar y cómo es que nuestras propias opiniones pueden complementar a las de los demás. César, ¿tú qué esperas llevarte de esta sesión? Espero llevarme un aprendizaje acerca pues de lo que vamos a hablar, sobre las vivencias que ustedes van a contar y pues interpretarlas, y pues ver cómo me pueden ayudar a mí en situaciones que tengan en un futuro, ¿no? Y pues aprender de ustedes principalmente. Philip, ¿tú qué esperas llevarte de esta sesión? Yo principalmente tengo la intención de acercarme un poco más a lo que es la física y pues a su vez con las opiniones de ustedes y todos los puntos de vista, pues tener una mejor definición acerca de pues, esto mismo, de que es la física y pues como ya mencionaron, como conocernos un poquito mejor. Bien, por lo que pudimos escuchar, todos concordamos en que de esta sesión queremos acercarnos más a lo que pensamos, complementar nuestras ideas y acercarnos más a qué es la filosofía. Bien, vamos a dar inicio a la sesión, pero antes de pasar a la lectura del texto como tal, vamos a hacer un ejercicio de meditación. Entonces les pido que cierren sus ojos y coloca tus manos en tus rodillas, tomando una posición cómoda. Mantén tu espalda erguida, derecho, pero siempre relajada.
Localiza los puntos de tensión alrededor de todo tu cuerpo y suéltalos poco a poco. Relájalos. Concéntrate en que tu respiración sea profunda y tranquila, llenando y vaciando por completo tus pulmones. Concéntrate en el aquí y en el ahora. Vacía tu mente. Deja atrás todas las preocupaciones. Deja atrás los pensamientos externos a este preciso momento. Relaja tu cuerpo. Despeja tu mente. Imagínate en una playa, bajo la sombra de las palmeras, rodeado de tus compañeros. Permítete sentir la arena húmeda debajo tuyo. Es suave. Escucha el sonido tranquilizador del lugar. El cual es ocasionado por el movimiento tranquilo de las olas. La fauna. ¿Qué plantas hay? La brisa fresca se impregna en todo tu cuerpo. Concéntrate en ese momento. Suelta tu cuerpo. Ves el mar. Está calmado. El cielo está despejado. Ves pequeños troncos arrastrados por las olas. Deposita en esos troncos todos tus pensamientos, tus preocupaciones, que sean externos a esta sesión. Permite que se vayan. Mantente tranquilo y con una respiración profunda. Ves finalmente que los troncos se alejan, todos llenos de tus pensamientos y pendientes, hasta que ya no los ves más. Ves a tus compañeros. Estás a punto de interactuar con ellos. Relájate y escucha el sonido de las olas. Conéctate con tu entorno y concéntrate en el presente. Relaja tus músculos. Deja la tensión atrás. Imagina el clima del lugar. Es muy agradable. Es cálido, pero la brisa lo compensa. El aire
golpea tu cara de una manera relajante. ¿Estás seguro? ¿Estás bien? Siente tu cuerpo y cómo la brisa lo recorre totalmente. El sonido de los pájaros, el movimiento del agua, inhalen, exhalen. Ya estás aquí en este momento. Has dejado tus pensamientos externos atrás. Mentalízate para que esta sesión sea tranquila, sea productiva y uses las palabras adecuadas en todo momento. Inhala, exhala. Lentamente con tus manos, siente tus rodillas. Dales un ligero masaje. Sé consciente de todas las partes de tu cuerpo. Relaja cada una de ellas. Estás concentrado en el presente, en el aquí y en el ahora. Van a respirar profundamente una última vez y lentamente abrirán sus ojos. Muy bien. Pasaremos a dar la lectura del texto. Vamos a leer cada párrafo y comentaremos respecto a las ideas principales que lograron extraer del mismo. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver el texto? Ok. Elenei, por favor, haznos el favor de leer el primer párrafo, que sería este de aquí. Ustedes vienen a estas aulas y yo a ellas también para hacer juntos algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer juntos? Lo dice el tema. Vamos a hacer filosofía. La filosofía es, por de pronto, algo que el hombre hace, que el hombre ha hecho. Lo primero que debemos intentar, pues, es definir ese hacer. ¿Qué llamamos filosofía? Debemos, por lo menos, dar un concepto general de la filosofía. Y quizás fuese la incumbencia de esta lección, primera la explicación y exponer qué es la filosofía. Pero esto es imposible. Es absolutamente imposible decir que de antemano qué es la filosofía. No se puede definir la filosofía antes de hacerla, como no se puede definir en general ninguna ciencia, ninguna disciplina
antes de entrar directamente en el trabajo de hacerla. Bien. Elena, ¿qué ideas rescatas respecto a este primer párrafo que leíste? Bueno, yo aquí un punto que yo podría destacar es que nos dice que no podemos definir la filosofía, ¿no? No la podemos definir no porque sea algo muy complejo, quizás, ¿no? No la podemos definir en general ni la filosofía, ni alguna ciencia, nada. O sea, por muy sencillo, muy complejo que sea la idea, la palabra, pues no podemos hacerla sin antes poder vivir algo, vivir algo que nos lleve a conocerla, ¿no? Tener una experiencia que te pueda acercar a dicha definición, pero una experiencia que sea propia, no una experiencia que te la cuente alguien más, ¿no? Entonces, esa es mi idea del primer párrafo. Román, ¿tú qué ideas principales pudiste detectar en este primer párrafo? Bueno, este primer párrafo nos presenta una introducción de cómo hacer algo, en específico cómo se hace la filosofía, ¿no? Para hacer algo primero debes saber qué es, y nos presenta una idea que es que la filosofía como tal no se puede definir. Y si partimos desde el principio de que para hacer algo necesitas saber qué es, bueno, no puedes hacer filosofía si no sabes primero qué es. Y es que menciona que no se puede hacer filosofía sin saber qué es, y no se puede saber qué es sin hacer filosofía. Entonces es como una contraposición de ideas interesante, porque como que es como una paradoja en sí misma, pero en cierto modo podríamos decir que todos hacemos filosofía de una manera, siempre nos preguntamos cosas, siempre pensamos más allá de lo evidente, aunque sea inconscientemente de ello, más de alguna vez nos habrá sucedido. Y tal vez con ese tipo de experiencias, podríamos intentar adentrarnos a qué es la filosofía y intentar adentrarnos a qué significa realmente lo que nos menciona esta introducción. Para hacer filosofía necesitas saber qué es, y para saber qué es necesitas hacerlo. César, ¿tú qué entendiste en este primer párrafo? Lo que yo entendí fue que antes de definir ese hacer, el hacer de la filosofía, es que primero tenemos que hacerla antes de definirla, ¿no? Porque pues no se puede definir, no sabríamos qué es, no tendríamos un contexto. Philip, ¿tú qué entendiste en este primer párrafo? Bueno, pues yo entendí que lo que vamos a realizar es hacer la filosofía, pero como dice en el último, no se puede definir la filosofía antes de hacerla. Esto se puede decir que para saber, bueno, a ciencia exacta qué es lo que se realiza, primero tienes que, bueno, no dominar perfectamente, pero tener un cierto control acerca del área de la que estamos hablando, en este caso la filosofía. Por las ideas que me estuvieron diciendo, concordamos en que para definir la filosofía, primero debemos de hacerla, ya que necesitamos un contexto y saber a qué nos estamos enfrentando. Bien, pasaremos al segundo párrafo. Román, si nos hicieras favor de leerlo, por favor. Una ciencia, una disciplina, un hacer humano cualquiera. Recibe su concepto claro, su noción precisa. Cuando ya el hombre ha dominado ese hacer, solo sabrán ustedes qué es filosofía cuando realmente filósofos. Por consiguiente, no puedo decides lo que es
filosofía. Filosofía es lo que vamos a hacer ahora juntos. Durante este curso en la Universidad de Tucumán, ¿qué quiere esto decir? Esto quiere decir que la filosofía, más que ninguna otra disciplina, necesita ser vivida. Necesitamos tener de ella una vivencia. La palabra vivencia ha sido introducida en el vocabulario español por los escritores de la Revista de Occidente como traducción de la palabra alemana Erlebnis. Vivencia significa lo que tenemos realmente en nuestro ser psíquico, lo que real y verdaderamente estamos sintiendo, teniendo en la plenitud de la palabra tener. Voy a dar un ejemplo para que comprendan bien lo que es vivencia. El ejemplo no es mío, es de Bergson. Gracias. Elenei, ¿tú qué puedes rescatar del segundo párrafo? Bueno, el segundo párrafo me ha sido muy interesante, ya que hay una parte en la cual nos dice que la filosofía, para poderla nosotros entender o acercarnos a ella, necesitamos vivirla, ¿no? Necesitamos tener una vivencia. Entonces, esto, si bien no nos da como una definición de qué es la filosofía, ya que eso nos menciona en el primer párrafo, porque no se puede dar, pero nos menciona como un punto de partida en el cual tú dices, ok, si yo tengo o yo quiero una vivencia o voy a vivir algo, es sentirlo, es tenerlo, es acercarte a ello. Y entonces, yo creo que si nosotros tenemos algo que nos agrade mucho, sea muy, muy cercano a nosotros, entonces podremos nosotros acercarnos de una manera muy peculiar a lo que es la filosofía. Pero partiendo de nosotros, sí, partiendo de nosotros, realmente es eso. Y pues eso es lo que yo entendí de este segundo párrafo. Gracias por tus palabras. Román, ¿tú qué ideas logras extraer del segundo párrafo? Bueno, volvemos un poco a lo que se había mencionado en el primer párrafo, de que es un hacer, y como cualquier hacer, bueno, pues se tiene que vivir como cualquier otra actividad. No es lo mismo, bueno, lo podría ejemplificar como cualquier otro hacer, como andar en bicicleta, hacer filosofía, ¿no? Se tiene que vivir para poder comprender de primera mano lo que es. La filosofía necesita ser vivida y en base a esa vivencia es que podremos definir el hacer de la filosofía. Esa es la idea en general que yo obtengo de este segundo párrafo. Gracias. César, ¿tú qué piensas de este segundo párrafo? Pues lo que yo pienso es que solo sabremos qué es filosofía cuando seamos realmente filósofos y, bueno, y rescato además que es necesario saber qué es. Para saber qué es, necesitamos vivirla como tal. Y además de que la vivencia, pues es verdaderamente lo que estamos sintiendo y, y pues ya. Philip, ¿tú qué ideas lograste extraer? Bueno, como ya mencioné en el anterior párrafo, el primer párrafo, una introducción más o menos de que la filosofía no se puede definir hasta que la vives. Y aquí en este párrafo la explica más a detalle, que menciona que para poder definir qué es la filosofía hay que vivirla y para poder definir concretamente, porque por ejemplo cualquier persona podría decir la filosofía es reflexionar acerca del porqué de las cosas. Y pues esta persona puede dar así una definición muy deficiente, ya que pues no sabe acerca del tema, pero una persona que ya ha vivido todo esto de la filosofía y ya tiene un dominio más acertado acerca del tema, puede definir ya correctamente, porque
pues como ya lo menciona, ya lo vivió. Y ya. Entonces, en este segundo párrafo podríamos decir que así como en el primer párrafo, solo que aquí más ampliamente explicado, para saber qué es la filosofía, debemos hacerla. Debemos de tener una vivencia de ella. Pasaremos al ejemplo que menciona el autor. César, por favor, si nos hicieras para leerlo. Una persona puede estudiar minuciosamente el plano de París, estudiarlo muy bien, notar uno por uno los diferentes nombres de las calles, estudiar sus direcciones, luego puede estudiar los monumentos que hay en cada calle, puede estudiar los planos de estos monumentos, puede repasar las series de las fotografías del Museo Louvre, una por una. Después de haber estudiado el plano y los monumentos, puede este hombre procurarse una visión de las perspectivas de París. Mediante una serie de fotografías tomadas de múltiples puntos de vista, puede llegar de esa manera a tener una idea regularmente clara, muy clara, clarísima, detalladísima de París. Esta idea podrá ir perfeccionándose cada vez más conforme los estudios de este hombre sean cada vez más minuciosos, pero siempre será una mera idea. En cambio, 20 minutos de paseo a pie por París son una vivencia. Gracias. Elena, y comienzo contigo. ¿Tú qué entendiste en este tercer párrafo? Bueno, algo que a mí me quedó muy claro en este tercer párrafo es como un ejemplo ya de los dos anteriores párrafos, ¿no? En el cual nos explica que es muy poco probable que al momento de que tú estudies algo, te metas tanto en esa información que lo simplifiques, lo sintetices, lo que tú desees, y tú digas, bueno, ya estoy perfectamente al tanto de lo que se trata, ¿no? Sé que me puede ayudar y todo eso. Nunca se va a comparar con el probar, con el vivir de ese hecho o de lo que estás estudiando, ¿no? O sea, el autor es muy claro. No es lo mismo saber las direcciones de París, dónde están los museos más importantes, su historia, que al poder caminar, no sé, 20 minutos, conocer los museos, acercarte un poco más a lo que se trata eso, ¿no? Entonces, esa es mi idea del tercer párrafo. Gracias por compartirnos. Román, tu turno. Sí, en este tercer párrafo, bueno, la principal idea es la diferencia entre vivir y estudiar algo. No es lo mismo vivir de primera mano, la filosofía, por ejemplo, que simplemente estudiarla. El filosofar, como ya se mencionó en los párrafos anteriores, es un hacer. Es algo que se tiene que hacer, es una acción. Cuando lo haces, te conviertes en un filósofo. Y como ya se mencionó antes, solo los filósofos pueden definir qué es filosofía. Solo caminando en lo que es la filosofía, puedes verdaderamente conocer lo que es este hacer. Eso es lo que yo más rescataría de este tercer párrafo. Como el sentir lo que estás experimentando te da una idea más general y más amplia de lo que lo harías simplemente estudiándolo.
Gracias. Pasamos con César. ¿Qué ideas principales extraes de este tercer párrafo? Pues yo puedo mencionar que no es lo mismo pues estudiar una cosa que pues hacerlo como tal, de vivirlo. Voy a poner un ejemplo muy bobo. Por ejemplo, cuando empezamos a aprender a manejar, empezamos viendo cómo direccionar un automóvil, cómo funciona, por ejemplo, un clutch, las velocidades, todos esos problemas, ¿no? Pero hasta que no nos encontremos con un automóvil como tal, no podremos saber, pues, qué es como tal. O sea, hasta que lo vivamos. Y Philip, ¿cuáles fueron tus ideas principales? Bueno, pues en este ejemplo revisamos que compara estudiar minuciosamente París, todos sus detalles, sus monumentos, con, bueno, pues una simple caminata. Y aquí podemos observar que define lo que es la teoría y la práctica. Bueno, y dice que pues en la teoría, por más de que te lo aprendas, nada más vas a tener lo que es la pura idea. Pero en cambio, cuando llegas a la práctica, en este caso estar en París y tener unos 20 minutos de paseo, puedes tener más claro de lo que estás haciendo en ese momento. En este caso, está viviendo esa caminata. En contrario de pues, estudiar París, que solo ya sería una idea. Gracias. Entonces, por lo que estuve escuchando, podemos decir que este tercer párrafo nos da una percepción que entre la teoría o la idea hay un gran salto a la vivencia o la práctica, los cuales no se comparan y por más que entiendas la teoría, si no tienes la parte de la vivencia, no podrías definirlo. En este caso, filosofía. Bien, vamos a pasar con el cuarto párrafo y sería este que está aquí. César. No, César, ya pasó. Philip. Entre 20 minutos de paseo a pie por una calle en París y la más larga y minuciosa colección de fotografías, hay un abismo. La una es una mera idea, una representación, un concepto, una elaboración intelectual, mientras que la otra es ponerse uno realmente en presencia del objeto, esto es, vivirlo, vivir con él, tenerlo propia y realmente en la vida, no el concepto que lo sustituya, no la fotografía que lo sustituya, no el plano, no el esquema que lo sustituya, sino él mismo, pues lo que nosotros vamos a hacer es vivir la filosofía. Gracias. Elena, comienzo contigo. Bien, pues yo creo que en este párrafo es muy preciso, va muy de la mano del anterior. ¿Por qué? Porque primero en este nos marca que vamos a tener un objeto y tenemos también una idea, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre ellos, digámoslo así? Es que en uno vas a tener las cosas de una manera tangible. Las tienes enfrente, las puedes ver, puedes saber de qué color es, quizás su textura, no lo sé. Y en el otro tenemos esa idea de lo que se trata dicha cosa, ¿no? Y como lo dice, o sea, no lo puedes sustituir una idea al objeto, porque uno lo ves, lo sientes, lo tienes, lo puedes vivir, mientras que la idea solamente te la puedes imaginar. Y eso es lo que yo considero que es muy importante en este cuarto párrafo. Gracias. Román, ¿tú qué ideas extrajiste de este cuarto párrafo? Este párrafo sigue en ideas muy de la mano con el anterior. Se necesita vivirlo, no solo estudiarlo. Esa es la idea principal de este párrafo, en mi opinión. Sigue con la misma analogía de las calles de París.
y cómo hay una gran diferencia entre simplemente estudiar cada una de las calles y cada uno de los monumentos que hay en la ciudad, a vivirlas y estar en presencia de ellas. En mi opinión, tiene mucho sentido y tiene mucha razón, pero también opino que, si bien es cierto, no es lo mismo vivirlo que estudiarlo, tal vez puedes vivirlo mejor si antes lo has estudiado. Por ejemplo, pongamos la cosmología. No es lo mismo estudiar las estrellas y lo que sucede con ellas que vivirlas. Pero tal vez si solo vas con un telescopio y las ves, lo entenderás y lo disfrutarás. Pero si has estudiado antes lo que significa cada una de ellas, lo disfrutarás más. Así que si bien es cierto, son muy diferentes, también es cierto que se complementan. Muchas gracias. César. Pues pienso que si solamente tienes una idea y no la llevas a práctica, pues sirve de muy poco, como lo estoy diciendo estos párrafos que estamos leyendo, y pues no hay idea que sustituya una vivencia. Y Philip, ¿qué ideas principales tienes? Pues principalmente que este párrafo nos dice lo que reflexionamos acerca del anterior, que pues dice que una caminata por París, pues, y una pues estudio detallado de pues esta ciudad, hay un abismo. Esto es porque pues por más de que estemos estudiando lo que pues tengamos muy muy claro de que cómo se ve, hasta que lo vivamos no vamos a poder tener claramente la idea. Gracias. Entonces, en conclusiones generales sobre este párrafo, podemos decir que entre la idea y la vivencia hay una gran diferencia, que si bien se pueden complementar, una idea sin la vivencia no va a servir de mucho. Así como en la filosofía, si no se pone en práctica, no se puede saber qué es. Pasaremos con el siguiente párrafo, el cual está un poco seccionado, lo voy a leer yo. Bien. Para vivirla, es indispensable entrar en ella como se entra en una selva, entrar en ella a explorarla. En esta primera exploración, evidentemente, no viviremos la totalidad de ese territorio que se llama filosofía. Pasaremos por algunas de sus avenidas, entraremos en algunos de sus claros y de sus bosques. Viviremos realmente algunas de sus cuestiones, pero otras ni siquiera sabremos que existen quizá. Podremos de estas otras o de la totalidad del territorio filosófico tener alguna idea, algún esquema, como cuando preparamos algún viaje tenemos de antemano una idea o un esquema, leyendo el Baedeker previamente. Pero vivir la realidad filosófica es algo que no podremos hacer más que en un cierto número de cuestiones y desde ciertos puntos de vista. Cuando pasen años y sean ustedes viajeros del continente filosófico más avesados y más viejos, sus vivencias filosóficas serán más abundantes, y entonces podrán ustedes tener una idea cada vez más clara de una definición o concepto cada vez más claro de la filosofía. Bien, Eleni, ¿tú qué ideas tienes de este quinto párrafo? Bien, en este quinto párrafo me centraré un poco más en lo último que leíste, en el cual te dice que, que la que la experiencia va de la mano con la filosofía, ¿sí? Haz de cuenta que lo que yo creo que es la filosofía, la experiencia hace más abundante, más numerosa la filosofía.
¿Y esto cómo es? Como te lo presento en el ejemplo. Cuando pasen años y ustedes sean viajeros del continente filosófico, más avanzados y más viajeros, sus vivencias filosóficas serán más abundantes. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Entre más nosotros conozcamos, vivamos, y conforme nosotros vayamos creciendo, vamos a tener un poco más de cerca la idea de lo que es la filosofía. Como lo mencionaba y casi siempre lo he estado mencionando en todas mis participaciones, para poder entenderla tienes que vivirla, ¿no? Que no te la cuenten, o sea, no es lo mismo y jamás va a ser lo mismo, considero yo, que una persona venga y te diga cómo se siente, no sé, subirte a una montaña rusa, a que tú vivas y digas, oye, se siente muy bonito subirse a una montaña rusa. Quizás a la primera vez no sea de tu total agrado, pero ya tienes la idea de cómo se siente, ¿no? Y ya lo tienes de primer momento de una manera tangible y después ya te haces la idea de lo que es. Entonces, eso es lo que yo entiendo de este quinto párrafo. Muchas gracias. Román, ¿tú qué lograste extraer? Sí, este párrafo nos menciona cómo, aun cuando tengamos la intención de estar dispuestos a vivir toda la filosofía, la realidad es que es imposible hacerlo en un primer momento. Puedes tal vez explorar una ciudad, como nos lo ponía en el ejemplo anterior, en tu primera visita, explorar cosas que te llamen la atención, pero no todo. Habrán lugares que nunca te habrás imaginado. Pero conforme más tiempo vayas viajando, mejor conocerás el lugar de primera mano. Y se te será más fácil ir en otras ocasiones y saber qué lugares ya visitaste, cómo son esos lugares y en qué otros te gustaría adentrarte más. Volvemos a lo mismo de unos párrafos atrás, de cómo es un hacer. La filosofía es un hacer. Hay que vivirla. Y conforme más la vivamos, más seguros estaremos de la definición que tenemos sobre filosofía. Mientras más filosofía hagamos, más nos podremos adentrar a la mente de un filósofo, pues solo los filósofos conocen verdaderamente lo que es la filosofía. Tal vez en este primer adentro a la ciudad de la filosofía podamos visitar alguno de los lugares que más nos llamen la atención, pero conforme estemos dispuestos a seguir viajando y adentrándonos en esta selva, es que podremos cartografiar mejor nuestro concepto de la misma. Muchas gracias. César, ¿tú qué entendiste de este quinto párrafo? Al entrar a conocer la filosofía, de empezar a estudiarla, pues no podremos comprenderla en su totalidad, pero pues mientras más vayamos estudiando con el tiempo, podremos tener una idea más clara de qué es la filosofía. Es lo que entendí de este párrafo. Gracias. Y Philip, ¿tú qué entendiste? Este párrafo, bueno, me centraré más en la última parte, pues menciona que aparte de tener una cierta experiencia, menciona que hay que estar mucho tiempo y hacer más, pues estar más tiempo ahí y pues experimentar cada cosa de cierto tema, en este caso la filosofía, ya podremos llegar claramente a lo que es a una definición, bueno, estar cada vez más cerca, pues ciertamente pues nunca se va a llegar a una definición concreta de lo que es. Gracias. Entonces, en conclusión de este quinto párrafo, de esta quinta parte, podríamos decir
que no solo hay que vivirla una vez, la filosofía, sino que se necesita ya experiencia, es decir, una serie de vivencias, no solo una, las cuales a su vez se complementan de la idea que previamente has creado de la filosofía, la teoría y la práctica, ambas puestas en acción. Y así podremos definir lo que es filosofía. Vamos con el último párrafo, que es este que está por aquí. Elena, ¿podrías leerlo? De vez en cuando, en estos viajes nuestros, en esta peregrinación nuestra por el territorio de la filosofía, podremos detenernos y hacer balance, hacer encuentro de conjuntos de las experiencias, de las vivencias que hayamos tenido, y entonces podremos formular alguna definición general de la filosofía, basada en estas auténticas vivencias que hayamos tenido hasta entonces. Esa definición entonces tendrá sentido. Estará llena de sentido porque habrá dentro de ellas vivencias personales nuestras. Gracias. Tú misma, Elena, dinos, ¿cuál conclusión sacas de este último párrafo? Este último párrafo, a mi parecer, creo que nos abarca ya a todos, ¿no? Ya es como la conclusión final de todo este texto o lo que cree el autor, ¿no? Yo digo que en este nos dice que hasta nosotros no poder vivir algo tan profundo, algo único. ¿Por qué? Único, porque cada experiencia es única, ¿no? Lo pondré como un ejemplo, ¿no? Y quizás sencillo, ¿no? Dentro de este texto, dentro de esta convivencia que estamos teniendo, yo creo que cada uno de nosotros tenemos experiencias diferentes, tenemos una opinión diferente de lo que nos abarca el texto. Y entonces, para ello, es totalmente diferente, ¿no? Yo puedo creer algo y mi compañero César, mi compañero Philip, Román o hasta mi compañera Marta puede creer algo totalmente distinto a lo que yo creo, ¿sí? Y eso es lo que vamos nosotros, a partir de cada una de nuestras vivencias, a nosotros ir formulando lo que es la filosofía, ¿no? Y cada quien tendrá su punto totalmente distinto de qué es la filosofía. ¿Por qué? Porque como ya lo mencioné, cada quien tiene vivencias totalmente distintas. Y eso es lo que hace único nos hace únicos a nosotros y hace único a lo que nosotros creemos y podemos llegar a entender lo que es la filosofía. Y hasta ese momento nosotros tendremos en cuenta bien, empezando desde un sentir de nuestra persona, de nuestras acciones, lo que es la filosofía. Eso es lo que yo entiendo. Muchas gracias. Román, ¿qué nos puedes decir de este último párrafo? Bueno, ya como conclusión del texto, nos dice que una vez que sabemos que para definir la filosofía necesitamos vivirla, que vivir no es lo mismo que estudiarla, y todas estas ideas, nos dice que una vez que ya la hemos vivido, la podemos definir. Y me gusta mucho cómo empieza el texto. De vez en cuando podemos detenernos con todo lo vivido y reflexionar sobre lo que es. De vez en cuando. O sea que no es algo que podremos hacer una única vez. De vez en cuando la definimos, vivimos, la volvemos a definir y así. Entonces no nos quedaremos nunca con una única definición de este concepto. Conforme pase el tiempo y conforme vayamos viviendo, se puede ir complementando, puede ir cambiando, o puede que ciertas vivencias hagan que descartemos por completo una idea que teníamos sobre la filosofía y formar una nueva. Es algo que sigue en proceso. Es un hacer que se define a sí mismo y que puede cambiar en el tiempo de acuerdo a lo que vivimos. Entonces, eso es lo que yo me llevo más que nada de este último párrafo. Cómo, en base a lo vivido, nuestras ideas y nuestra filosofía evolucionan y cambian. Muchas gracias por compartir.
César, ¿tú qué te llevas de este último párrafo? Bueno, pues yo me llevo que a través del recuento de vivencias que hayamos tenido durante ese proceso que hemos estado estudiando la filosofía, cosas diferentes, ¿no? Pues por fin podremos formular la definición general que tanto habíamos buscado de la filosofía. Hasta que pasemos este proceso de investigar, pues, diferentes partes de la filosofía, entonces, pues, cabrá sentido para nosotros de qué es la filosofía. Gracias. Finalmente, Philip, ¿tú qué te llevas de este último párrafo? Bueno, pues este texto ya junta todo lo anterior y nos menciona que pues ya una vez que hayamos estado en nuestra peregrinación, en nuestro pues conjunto de vivencias, de todas las ideas que tenemos, de todo lo que hayamos contado acerca de este campo, ya podremos definir claramente pues lo que es la filosofía. Pero aún así, como dice la primera, la introducción, que dice de vez en cuando, dice esto que pues nada más, no, nunca vamos a llegar a una idea clara de lo que es, porque hasta que tengamos completamente todas las experiencias y vivencias acerca de esto, sería que ya podremos llegar a una definición personal acerca de qué es, en este caso, la filosofía. Gracias. Entonces, para este último párrafo podríamos decir que, de acuerdo a sus ideas, la filosofía solo podrá ser definida una vez que hayamos tenido una serie de experiencias con ella. Y eso que solo podrá ser definida en general, porque, como dijo mi compañera Elena, todas las vivencias son diferentes. Entonces, nunca se podrá dar una definición muy concreta, totalmente verdad, bueno, totalmente correcta de qué es la filosofía, porque las vivencias para todos y cada uno de nosotros son diferentes. Y ya por último, quiero saber qué conclusión e ideas principales se llevan ya de todo el texto en general. Empiezo contigo, Elena. Perfecto. Bueno, yo creo que para esta conclusión de todo el texto, yo me llevo que primero tenemos o partimos de una vivencia. A esto se le va a sumar, o se le va, sí, se le va a sumar una experiencia. Y por último vamos a tener lo que va a ser nuestra idea precisa de lo que es la filosofía. Y muy bien, como lo mencionaba mi compañero Román, jamás vamos a tener una sola idea de lo que es la filosofía. Porque nosotros podemos hacer nuestras agrupaciones de experiencias de buenas, no tan buenas, malas. Y partiendo de cada uno de ellos o de cada uno de esos segmentos podemos decir, bueno, yo creo que a partir de esto puede ser esta tal filosofía o puede ser esto. Y aquí me gustaría compartirles un poco acerca de una experiencia más personal, ¿no? Porque el texto en general nos habla de que tenemos que vivirlo para saber qué es, ¿no? Y si te lo cuentan no va a ser igual que vivirlo, ¿no? Yo les daría la experiencia o mi idea de lo que es esto, pues no es lo mismo, en mi caso, ir a jugar básquet, ir a nacionales, estatales, ser seleccionada, llegar a un buen nivel de juego y muchas cosas, a que otra persona venga y me lo cuente de que te siente muy buena la adrenalina al momento de que vas a jugar, al momento de que te acercas a un equipo que es muy bueno, que son todas seleccionadas nacionales, a que tú lo vivas y sientas esa adrenalina y ese momento y lo tengas todo tangible, ¿no? Y que veas cómo todas las personas a tu alrededor están desesperadas, gritando, se siente ese apoyo por todos, ¿no? Y tú dentro de tu ser sientes tanta, tanto estrés, tanta ansiedad por saber qué es lo que va a pasar, se va a ganar el juego, no se va a ganar. Entonces yo creo que es eso lo que nos parte de este texto. Tenemos que aprender a vivir
para poder nosotros crear nuestra idea. Y también, como lo mencionaban, lo único que va a saber de qué es la filosofía es un filósofo. Yo creo que nosotros podremos tener la idea de qué es la filosofía, más no poderla definir de una manera muy concreta, sino que la vamos a definir con base a nuestras ideas. Eso es lo que yo me llevo de todo este texto. Gracias, Irene. Paso contigo, Román. ¿Cuáles son tus ideas principales, tus conclusiones generales de todo el texto? A lo largo del texto se nos mencionan un conjunto de ideas particulares e interesantes. La filosofía es un hacer que no se define, se vive. Que no es lo mismo estudiarla que experimentarla, que no podemos experimentarla todo del todo, sino parte por parte, y que una vez que esto haya sucedido, podemos reflexionar qué significa realmente hacer filosofía. Entonces, yo pondría el texto y sus ideas resumidas en una sola frase, que es: la filosofía no se define, se vive. Esa sería la idea principal que yo rescataría del texto, ¿no? Cómo para hacerla necesitas conocerla, pero solo la conoces haciéndola. Puede parecer contradictorio, pero es quizás la manera más segura y más interesante que tenemos para darnos una idea de lo que es. Todo esto, por supuesto, termina siendo al final muy personal, muy subjetivo, porque se basa en las vivencias, y como ya habíamos mencionado, cada quien vive cosas distintas, cada quien saca conclusiones de cosas distintas, aun cuando vivamos lo mismo, las reflexiones que cada uno obtendrá será diferente. Entonces, tal vez solo los filósofos puedan mencionar lo que es la filosofía, pero incluso entre filósofos va a ser distinta la definición de cada uno. Por lo tanto, no es lo mismo ser un filósofo para uno que para otro. Y esa es la idea en general que yo obtengo de este texto. Muchas gracias. César, ¿tú qué idea general puedes extraer de todo el texto? Pues la idea general que yo puedo rescatar del texto es que, pues que hasta que no hagamos filosofía, o sea, hasta que no lo probemos nosotros, no podremos saber qué es filosofía como tal. Como lo había mencionado en un ejemplo, hasta que no estudiemos, bueno, hasta que después de haber estudiado qué son las partes del coche, cómo funciona, cómo podemos direccionarlo, cómo podemos cambiar de velocidad, todas estas partes, nunca sabremos qué es manejar hasta que lo hayamos probado. Entonces, pues es lo que yo rescato de este texto. Hasta que no filosofemos acerca de cuestiones de la vida, de más cosas, incluso de qué es filosofía, no podremos dar un concepto claro de qué es la filosofía. Gracias. Y Philip, ¿cuál es tu conclusión de todo el texto? Yo de este texto rescato dos ideas. La primera, que pues no es lo mismo estudiar minuciosamente pues en este caso menciona París, cada plano de París, cada monumento, cada calle, a vivir completamente la experiencia de esto. Pues para hacer algo tienes que vivirlo. Y la segunda idea es que pues no puedes acercarte a una definición concreta del campo que quieres definir hasta que hagas el conjunto de todas las experiencias y todas las ideas que obtuviste durante toda tu vida para poder acercarte a una definición concreta de pues qué es lo que quieres definir. En este caso, pues lo que queremos definir, que es la filosofía. Y eso sería lo que pues principalmente rescato del texto.
Gracias. Entonces, en una conclusión en general y algo que mencionó Philip, que está justamente en el título de este texto, el conjunto de la filosofía, es que hasta que no tengamos un conjunto de experiencias acompañadas de ideas también previamente creadas, es que podremos nosotros definir a la filosofía y dar una idea general de la filosofía, porque cada uno de nosotros tiene vivencias distintas. Entonces, una idea totalmente concreta de lo que es la filosofía tal vez nunca se pueda hacer, pero en general, juntando todas las ideas, sí se puede dar alguna definición general de qué es la filosofía. Y bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Ahora se inicia la fase de la metaconversación. Y esta fase, pues, relájense, es muy tranquila. Quiero que me digan vivencias personales, qué les pareció el texto, si les gustó o no, cada uno de ustedes. Entonces, comienzo contigo, Elena. Pues como ya mencioné en mi ejemplo de mi conclusión, experiencias, ¿no? Una experiencia pues muy bonita por parte del básquet ha sido pues cuando nos fuimos a un estatal, un nacional, vives y sientes toda la adrenalina del momento. Sabes que te vas a enfrentar al mejor equipo de todo el estado que lleva seleccionadas nacionales. Y tú, al lado de esas personas, tú te sientes tan pequeña porque dices, voy a dar el tanto, no lo voy a dar, lo haré bien, lo haré mal, no lo sabes, ¿no? Hasta que lo empiezas a vivir, empieza el partido, sientes toda la adrenalina del mundo, están tus papás, están todo repleto el auditorio, porque todas las personas están esperando que tú como equipo inferior pierdas, ¿no? Pero pues cuando te da la sorpresa de que estás dando lo mejor de ti, estás haciendo lo mejor posible para que todo resulte y vas ganando, se siente muy bonito. Que quizás a veces la parte final no es lo mejor porque pues, al final perdimos, pero sabes que diste todo y dejaste todo en la cancha, ¿no? Y eso es una experiencia que vale mucho, ¿no? Porque la viviste, la sentiste, te sentiste tan feliz de poder hacer algo que iba a repercutir en otras generaciones quizás, o iba a quedar muy plasmado, o así, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la experiencia que les podría compartir de mí y que me ha pegado y me ha llevado a querer esforzarme, porque no solamente lo llevas a un ámbito deportivo, lo puedes llevar a un ámbito académico, no lo sé, también social, a dar más de ti en una manera de estudio, a esforzarte por tener una mejor relación con las personas, ¿no? En cualquier ámbito puedes utilizarlo de una buena manera. Entonces, esa es mi experiencia. Gracias. Tú, Roman, a ti, ¿qué experiencias nos puedes compartir o qué te pareció el texto? Me pareció un texto muy interesante, sobre todo muy reflexivo, ¿no? Algo que me llamó la atención desde el principio del texto es qué es la filosofía, o sea, esta frase de no puedes hacer algo si no sabes qué es, pero no puedes saber qué es si no lo haces. Entonces, como que se te contraponen estas ideas, ¿no? Este, Tal vez la idea general del texto se podría decir en que tal vez la filosofía es el intentar definir qué es la filosofía, ¿no? Es muy interesante y un poco confuso, tal vez. Este, También otra parte interesante del texto es esta parte de lo práctico y la vivencia, ¿no? Como hay una gran diferencia entre ambas. Pero como ya había mencionado, también opino que tal vez puedes aprovechar mejor la vivencia
si antes lo has estudiado, ¿no? No es lo mismo ver una pintura, o sea, que te platiquen la pintura, verla en internet, que ir al museo y ver la pintura. Pero tal vez si vas al museo y antes has estudiado el contexto de esa pintura y lo que conllevó a hacerla, puedas disfrutarla mejor cuando la tengas en persona, cuando estés frente a ella. Entonces, sí, es mejor vivirlo que estudiarlo, la filosofía, pero tal vez disfrutarás más la filosofía si antes la has estudiado. Eso me parece que es algo que se complementa mucho. Y también el hecho de que no podremos nunca definir completamente qué es la filosofía, ni experimentarla del todo. No se puede explorar todo el mundo, por lo menos no una sola persona. Y esto también es interesante porque así como el mundo, los mapas, los lugares se han descubierto no por un solo individuo, no por un conjunto de individuos, sino por todas las personas que han habido en la historia, descubriendo nuevos continentes, haciendo nuevas poblaciones, el conjunto en su totalidad de la filosofía se llevará a cabo por diversos individuos, por todos y cada uno de nosotros, cada quien poniendo un granito de arena. Puede que algún día podamos hacer un mapa entre todos de el conjunto de la filosofía, así como el mapa de nuestro planeta, de los continentes y de las ciudades, se ha elaborado a partir de los esfuerzos combinados de todos. E incluso si llegáramos a tener este mapa, no podríamos decir que es el mapa completo o que por lo menos está correcto, ¿no? Entonces, es algo muy profundo, muy reflexivo, ¿no? Y eso es lo que yo más me llevo de esta experiencia que acabamos de tener. También, como ahorita, filosofando, tal vez podríamos dar cada uno una propia definición de filosofía, ¿no? Porque ya lo hicimos, entonces puede que tal vez ya lo definamos. Y con el tiempo también nuestra definición va a cambiar, va a evolucionar, porque nuestras vivencias a nivel personal siempre nos darán nuevas conclusiones. Entonces eso es lo que yo me llevo de aquí. Gracias. César, ¿tú qué piensas del texto, qué te llevas o qué experiencias relacionas con el tema del texto? No, pues a mí el texto se me hizo pues muy reflexivo, la verdad. Pues sí lo había pensado y hasta que alguien lo plasmó, o sea, no lo había puesto así ya materializado, ¿no? Esta parte de que para saber pues qué es una cosa primero tenemos que vivirla, su definición, por ejemplo. Entonces, pues pongo un ejemplo, algo que yo había pensado desde antes, la verdad. Eh, Algunas veces en la escuela, cuando nos empiezan a dar definiciones de algunas cosas, este, y nunca las llevamos en la práctica. Entonces, pues no sé, como que siento que no la podemos aprender bien, no porque pues nada más estamos teniendo ideas vagas de qué son, ¿no? Pero más nunca la llevamos a la práctica. Y finalmente, Philip, ¿tú qué experiencia nos puedes compartir o qué te llevas del texto? ¿Qué te pareció mejor o peor? Pues yo puedo compartir una experiencia relacionada con el tema. En mi caso, pues una vez fui a visitar mi país natal y pues fui, viví y todo eso. Y al llegar, pues mis familiares y amigos claramente me preguntaron, pues cómo me fue, qué viví, todo, cómo sabía y eso. Y pues yo les podía dar una idea, pues, de cómo estuve, cómo se veía el lugar y todo eso, pero ellos no lo podían saber claramente, pues porque ellos no lo vivieron, al contrario que yo. Y pues esto es una conclusión, pues, que llega al texto, que pues hasta que ya lo vives no puedes tener una idea clara de lo que es. Así es. Entonces, como conclusiones generales, podemos decir que hasta que tenemos la experiencia
es que nosotros podemos tener una idea un poco más clara de lo que es lo que estamos realizando, en este caso la filosofía. Y también agregar, como comentaba mi compañero Román, que la experiencia también se complementa con la teoría. La práctica y teoría se complementan. Sin embargo, solo tener la teoría muy probablemente no te va a servir de mucho si es que no cuentas aún con la experiencia. Y bueno, les doy las gracias por haber asistido a esta sesión, por haber compartido sus comentarios, y doy por terminada esta sesión de compañerismo filosófico.